Los hermanos allá le enviaron saludos, el pastor, su esposa. Bueno, y también el pastor Manuel Soto le envió saludos. Yo hoy día en la mañana me junté con él. Estuve compartiendo con él un ratito. Y también les envió cariños de parte suya y de su esposa María Eugenia, ¿verdad? María Eugenia. Colosenses capítulo 2. Versículo 11 nos toca hoy al versículo 15. Vamos a leer del versículo 8 para entender nuevamente el contexto. Pero vamos a estudiar del versículo 11 al versículo 15. Antes oramos. Bendito Dios, gracias le damos, Señor, por este tiempo de estar de regreso predicando la palabra acá en San Fernando, Señor. Es una bendición, un privilegio para mí el poder exponer la Escritura, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que usted nos da en esta tarde. Le ruego que nos bendiga, que nos dirija, Padre, y que usted sea glorificado a través, Señor, de la exposición de su palabra. Le alabamos, Padre, y le damos gracias por los hermanos que han llegado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Colosenses 2.8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Gran frase, hermanos. Recuerde siempre eso, cuando esté desanimado, cuando esté con problemas, sintiendo que necesita algo más, recuerde que usted está completo en Él. Amén. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión. Y ponga atención, por favor, al texto, y ponga atención, hermano, porque hoy día vamos a entrar a explicar esto, que es muy difícil de entender. ¿Ya? Por favor, ponga atención en esto. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué tremenda parte final ahí del texto, ¿cierto? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, hoy día quiero hablar acerca de que nosotros tenemos una salvación completa en Cristo. Amén. Lo dijimos la semana pasada, continuamos con el tema, ¿cierto? Estamos nosotros completos en Él. Pero esa completa salvación, hermanos, que nosotros tenemos, aún no ha sido completamente manifestada, ¿cierto? La Biblia enseña que los creyentes, por la fe, ¿cierto? A través de la fe, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, ¿cierto? El Señor, y nos ha dado una herencia eterna a nosotros en los cielos. Y todo eso por la obra de Cristo, ¿cierto? No por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de la fe, de depositar nuestra fe en Jesucristo. Pero también estamos aún a la espera, a pesar de que tenemos ¿cierto? Una herencia eterna ya reservada, a pesar de que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, nosotros estamos a la espera del pleno disfrute de nuestra salvación. Amén. Estamos a la espera de ese pleno disfrute de lo que es nuestra salvación, cuando estemos en la presencia del Señor un día, con cuerpos glorificados, ¿cierto? Donde no haya más llanto, dice la Biblia, no haya más dolor, sino que la gloria de Dios, no haya más oscuridad, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Y ahí, hermanos, en aquel lugar, en ese momento, cuando disfrutemos plenamente de nuestra salvación, nosotros habremos sido librados del dominio completo y de la presencia del pecado en nuestras vidas. Ya no va a haber cierto pecado en nosotros. Vamos a haber sido transformados por el Señor. Pero hermanos, ahora, mientras estamos en este cuerpo carnal, aún nosotros tenemos un enemigo que nos ataca desde afuera. Aún tenemos lucha, ¿cierto?, contra el diablo.
Y lamentablemente algunos, y eso es lo que pasaba en esta iglesia, quiero explicar esto para llegar al contexto de la iglesia de Colosenses, lamentablemente algunos cristianos, hermanos, no saben balancear esto. No saben balancear lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que nos espera en el futuro. Y algunos cristianos viven con un aire, ¿cierto?, de triunfalismo, como si la guerra ya se hubiera terminado. Como porque ya tenemos reservado una herencia en los cielos, ya no tenemos que estar batallando, ¿cierto?, contra el enemigo, ya no tenemos que estar, ¿cierto?, a la defensiva, luchando contra el diablo. Cuidado con eso. No viva usted con aire de triunfalismo. Hay una lucha todavía que debemos lidiar. Y hay otros que viven luchando, ¿cierto?, la batalla con armas insuficientes. Y pareciera que ya hubieran perdido la guerra, hermano, hace rato. Algunos viven pensando que ya la ganaron, que ya no tienen, a pesar de que está ganada por Cristo, que ya no tienen que seguir luchando. Y otros creyentes viven, ¿cierto?, de manera insuficiente y perdiendo cada batalla de sus vidas. Y viviendo como si ya hubieran perdido la batalla. Viviendo en el pecado, viviendo derrotados por el diablo. Entonces imagínense a estos dos grupos. Un grupo triunfalista, ¿cierto? Un grupo pusilánime, un grupo derrotado. Y que estos dos se encuentren. ¿Qué pasaría, hermanos? El grupo de los, ¿cierto?, derrotados, estos hombres cobardes, pusilánimes que piensan que tienen la batalla perdida, pensarían al escuchar a este otro grupo que algo les falta para poder luchar correctamente en la batalla, ¿cierto? Dirían, oh, estos, mira, están siempre triunfando, ¿cierto?, con un buen ánimo, pensando que ya tienen la batalla ganada, ¿cierto? Y pensarían estos que algo les falta, siendo cristianos ambos, ¿cierto?, que algo les falta para poder tener lo que el otro grupo tiene. Y es por eso, hermano, que Pablo escribe esta carta a los colosenses. Los colosenses estaban siendo atacados por falsas doctrinas, ¿cierto? Estas falsas doctrinas eran triunfalistas, eran este grupo triunfalista. Ellos decían, ¿cierto?, o estaban tratando de venderles a los colosenses la idea de que ellos tenían esa clave secreta, de que ellos tenían, o de que ellos habían descubierto la manera de vivir plena, correcta, la manera de vivir en triunfo. Eso es lo que ofrece muchas veces la falsa doctrina, hermano. Que nosotros vivamos, ¿cierto?, plenamente, que a nosotros, ¿cierto?, algo nos falta, estando solamente predicando la palabra del Señor o solamente poniendo a Cristo en el centro de nuestras vidas. Y ese era el grupo triunfalista. Ellos decían, nosotros tenemos la panacea, ¿cierto?, nosotros tenemos algo mejor, vengan, ¿cierto?, descubran esto. ¿Y qué pasa con esas falsas doctrinas cuando encuentran hombres débiles, hombres que viven derrotados, sin saber lo que tienen en Cristo? Hermanos, se van tras eso, pensando que algo les falta. Pensando que algo les falta en sus vidas. ¿Se entiende la metáfora, ¿cierto?, la analogía? Y ese era el peligro de los colosenses. Por eso que Pablo, hermanos, trata de hacerles ver que ellos no necesitaban algo más fuera de Cristo. No necesitaban ese triunfalismo con lo que vivían, ¿cierto?, este grupo de falsas doctrinas. Sino necesitaban tener un mejor entendimiento de lo que ellos tenían. Esas personas que viven derrotadas, ¿cierto?, como si la guerra la hubieran perdido ya, lo que necesitan no es algo nuevo, no es algo fuera de Cristo, como lo ofrecía la falsa doctrina. Lo que necesitan es tener un mejor entendimiento del Evangelio y saber lo que realmente tienen en Cristo. Hermano, si usted vive la vida cristiana derrotado, si usted vive la vida perdiendo cada batalla que usted lucha contra el enemigo, usted necesita tener un mejor entendimiento de lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Necesita tener un mejor entendimiento de lo que realmente es la vida cristiana, pero no necesita algo más fuera de Cristo. Porque estamos completos en Él. Amén. Nada nos falta si estamos en Cristo. Nada para nuestra salvación. Nada para nuestra santificación. ¿Por qué? Porque estamos completos en Él. Una completa salvación en Cristo. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, hoy día. Primero dice el texto que nosotros fuimos circuncidados en Cristo. Y eso es lo que quiero explicar y por favor pongan mucha atención a esto. Fuimos circuncidados en Cristo. Versículo 11.
Colosenses 2, verso 11. Dice, en Él, ¿en quién? En Cristo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermanos míos, lo más probable es que estos falsos maestros estaban insistiendo en esta práctica, ¿cierto?, que tenía el judaísmo. Ellos decían que para ser aceptados plenamente en la presencia de Dios o para avanzar de alguna manera en su vida espiritual, debían ser circuncidados. Los creyentes, ¿cierto?, que ya no eran judíos ni gentiles, ¿cierto?, los creyentes de la iglesia, debían, aparte de tener una relación nueva con Cristo, aparte de haber sido convertidos por el Señor, debían circuncidarse, hacer este rito judaico. Entonces, estos hombres veían, estos falsos maestros, veían esto de parte de Dios, ya que Él, ¿cierto?, ustedes recuerdan, había dado una orden, Dios había dado una orden, que todo varón fuese circuncidado en el Antiguo Testamento. No sé si ustedes lo han leído cada vez que leen la Biblia en el Antiguo Testamento. Dice que Dios le mandó a todo israelita que debía ser circuncidado al 8º día de su nacimiento, esto como señal de pertenencia al pueblo del pacto, al pueblo de Dios. Eso, un varón que se circuncidaba, ¿cierto?, era señal de que este hombre era parte del pacto, era parte del pueblo de Dios y de las promesas que Dios había hecho a su pueblo Israel. Amén. Eso significaba la circuncisión en el Antiguo Testamento. Y como ellos tenían la ley, ¿cierto?, y era una mezcla de filosofía griega, ¿cierto?, de cristianismo, con ideas judaicas también, estas falsas doctrinas, ¿cierto?, ellos pedían a los creyentes, o trataban de insertar en la iglesia, que los creyentes también se circuncidaran, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Hermanos, Dios instauró la circuncisión en el libro de Génesis. ¿Ustedes recuerdan a quién le habló y con quién instauró la circuncisión? ¿Con qué personaje bíblico? Con Abraham. Con Abraham, ¿cierto? Pero Dios hace ver al pueblo de Israel, lo vamos a ver con algunos versículos bíblicos en el Antiguo Testamento, que ellos necesitaban para ser salvos, o lo que ellos necesitaban para ser salvos no era simplemente un corte, ¿cierto?, remover un pedazo de carne de su cuerpo. Lo que necesitaban para ser salvos era un cambio de corazón. Y la circuncisión era una señal solamente de pertenecer al pueblo de las promesas. Pero lo que necesitaban realmente en el Antiguo Testamento para ser salvos era un arrepentimiento, era un cambio de vida, un cambio de corazón. Mire por favor Deuteronomio capítulo 30. No pierda Colosenses, volveremos a ver los siguientes versículos, pero Deuteronomio capítulo 30. Verso 6. Dice el versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión física en el Antiguo Testamento era una especie, hermano, de metáfora que simbolizaba algo más profundo. La circuncisión física era algo, ¿cierto?, un rito que simbolizaba algo más profundo, y el Nuevo Testamento nos da la luz de eso. Era, hermano, simbolizaba un cambio de corazón operado por Dios mismo, como dice ese versículo. Un cambio de corazón. Y ese cambio operado por Dios. Romanos, no busque Romanos, yo lo voy a leer, capítulo 2, versos 28 y 29, Pablo nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento también
en el caso de Abraham, hermanos, que él fue justificado por la fe cuando aún era incircunciso. O sea, cuando aún él no había sido circuncidado por Dios, ¿cierto? Él había sido justificado por la fe. Y mire, acompáñeme a Romanos capítulo 4, para seguir explicando, dando más luz con respecto a este tema de la circuncisión. Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. Romanos 4, 9 al 12 dice: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Cuando dice que Dios le contó a Abraham su fe por justicia, está diciendo que Abraham fue salvo, que él fue justificado por la fe. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, ¿qué dice? Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Sabemos que el libro romano es un libro denso, ¿cierto? Un libro que requiere mucho estudio. Pero, hermanos, lo que dice claramente este texto, que la circuncisión, Abraham no la recibió para ser salvo, sino como una señal de que él ya había sido salvo, de que él ya había sido justificado por la fe. Entonces, como él fue justificado cuando era incircunciso, ¿cierto? Dios le dio como señal de ese pacto, ¿cierto? De esa salvación, la circuncisión, que tenía un significado futuro, un simbolismo futuro. La circuncisión era cortar, ¿cierto?, un trozo de carne de su cuerpo como señal del pacto de Dios. Pero la circuncisión, hermanos, vino después como una señal de que Abraham ya había sido justificado o que Abraham ya había creído. Ahora, ¿debemos nosotros circuncidarnos ahora que ya hemos sido justificados? Esa es la pregunta del judaísmo. ¿Cierto? Esa era la falsa doctrina también que se estaba metiendo, que algunos decían, ya hemos sido justificados, pero también deben circuncidarse para obtener una mejor relación con Dios o para dar pasos de obediencia, ¿cierto?, con Dios, para llegar a una vida plena en Dios. O muchos decían que era incluso para ser salvo, la circuncisión. Entonces, ahora, ¿debemos nosotros circuncidarnos? No, la Biblia nos enseña que no. Porque nosotros, hermanos, según Colosenses, hemos recibido ya la circuncisión espiritual. Que esa circuncisión espiritual, ¿cierto?, era lo que simbolizaba la circuncisión física en el Antiguo Testamento. O sea, para explicarlo mejor, la circuncisión física simbolizaba, ¿cierto?, una circuncisión espiritual para los creyentes en el nuevo pacto en Cristo. O sea, hermanos, lo que quiero decir con esto es que usted sea hombre o mujer, porque en la Biblia dice que ya en Cristo no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. No solamente, en ese tiempo se debía circuncidar solamente al varón, ¿cierto? Pero ahora ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer. Entonces, si eres un cristiano, tú ya has sido circuncidado. Y has sido circuncidado por Dios mismo. Tú has experimentado en tu ser lo que la circuncisión física significaba. Un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Una circuncisión que fue hecha por Dios. Y no cortó un trozo de carne de nuestro cuerpo, sino que nos libró, hermanos, de la esclavitud del pecado. Cortó esa esclavitud que había entre nosotros y el pecado.
Y la Biblia le llama a la circuncisión, o a lo que representaba la circuncisión física, regeneración. Eso es lo que representa la circuncisión del Antiguo Testamento. Nuestra alma ha sido transformada, hermanos, de tal manera que ahora nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios ha cambiado nuestros corazones. El corazón de piedra lo ha hecho un corazón de carne. ¿Por qué? Porque fuimos en Cristo circuncidados. Eso es lo que está diciendo ese texto. Cristo hizo lo que representaba la circuncisión en el Antiguo Testamento. Hermanos, es por eso que ser cristiano no es tan sencillo como inscribirse en un club social. Ser cristiano no es tan sencillo, ¿cierto? Como decir, voy a dejar esto y esto otro y listo, y ya nada más. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es un cambio de corazón, es una regeneración hecha por Dios mismo. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien obra en nuestras vidas. Es Dios el que cambia nuestras vidas. Hermanos, nosotros de fábrica venimos dañados. Nosotros de fábrica, ¿cierto? Venimos con un problema que arrastramos desde Adán y se llama pecado. Y como ilustra un pastor por ahí, el pastor Suger Michelin, dice, si nosotros ponemos a un cuervo y nosotros ponemos a una paloma y enfrente le ponemos alpiste y al otro le ponemos carroña, ¿cierto? ¿Ustedes saben lo que es la carroña? Entonces, naturalmente, hermanos, la paloma, ¿a dónde se va a ir? Al alpiste. ¿Y el cuervo? A la carroña. ¿Por qué? Porque uno es cuervo y otro es paloma. Es casi, ¿cierto?, seguro de que esa paloma no se va a ir a la carroña. Se va a ir a su comida, a su naturaleza. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Para que el cuervo vaya al alpiste, ¿cierto?, deberíamos ¿qué? Transformarlo, deberíamos palomizarlo para que pueda él decidir ir por el alpiste y no por la carroña. Eso es exactamente lo que Dios hace en el creyente. Una circuncisión del corazón. Él a nosotros los cuervos, ¿cierto?, nos palomiza. Nos transforma, cambia nuestra naturaleza. Para que el cuervo pueda ir al alpiste, debe cambiar completamente. Debe nacer de nuevo. Y como paloma. Eso es lo que Dios hace. Esa es la circuncisión del corazón. La circuncisión espiritual que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo. Cambia nuestra naturaleza. El pecado, hermanos, ya no nos domina. Pecamos porque tenemos cuerpos, cierto, carnales aún, pero ese pecado ya no nos domina. Los cristianos, hermanos, somos la verdadera circuncisión. Somos el pueblo del pacto. Somos el pueblo de Dios. Porque no es israelita el que lo es exteriormente, dice el texto, sino el que es en lo interior, en el corazón. ¿Amén? Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia. Filipenses capítulo 3. ¿Y por qué somos el pueblo de Dios, hermano? Porque Dios mismo ha circuncidado nuestros corazones, ha cambiado nuestro corazón, ha hecho lo que la circuncisión física representaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Era la señal del pacto. Hoy la señal del pacto, del nuevo pacto, no es una señal física, no es una señal externa, es una señal interna del corazón, en la regeneración. Para usted ser parte del pueblo de Dios, del pacto de Dios, usted necesita un corazón regenerado. Necesita ser hijo de Dios. ¿Se da cuenta el simbolismo del antiguo al nuevo pacto? Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Se da cuenta lo que Pablo dice? Nosotros somos la circuncisión, nosotros somos el pueblo del pacto, el pueblo de Dios, la iglesia.
vosotros sois, dijo Pedro ahí, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, hermanos, tenemos una completa salvación en Cristo. Fuimos circuncidados en Cristo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Y lo explico, hermanos, porque este texto es muy tergiversado también, tratando de enseñar otras cosas que usted puede estudiar después, no tenemos tiempo para verlas. Segundo, fuimos también sepultados y resucitados con Cristo. Estamos viendo la salvación completa en Dios, la salvación completa en Cristo. Vimos que fuimos circuncidados en Él, regenerados en Cristo. También fuimos sepultados y resucitados con Cristo. Verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Los creyentes, hermanos, los ya regenerados, el pueblo del pacto. Y entienda bien el texto. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque la Biblia está diciendo aquí, o Pablo le está diciendo a los colosenses que estamos completos en Cristo, que no necesitamos nada más. Véanlo dentro de ese contexto. ¿Ya? Nosotros no necesitamos nada más que Cristo. Y los creyentes, aquellos que estamos en Cristo ya, aquellos que hemos sido regenerados por Dios, tenemos tal identificación con Cristo que cuando Cristo, hermano, murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Tenemos tal identificación que cuando Él fue sepultado en la tumba, nosotros fuimos sepultados con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. ¿Qué significa esto? Que en Cristo, hermano, lo tenemos todo. Que en Cristo nosotros somos identificados. Que en Cristo es la cabeza. Les decía el texto anterior también, que es la cabeza de la iglesia. Tenemos que comparar nosotros, y esta es una buena comparación que debe hacer cuando usted estudia la Biblia, comparar a Cristo con Adán. Yo varias veces le he mencionado acerca de eso. Cristo vino a hacer todo lo que Adán no hizo. ¿Cierto? Adán pecó, Cristo venció al enemigo. Adán, hermanos, era el representante de todos los hombres que existirían después de él. Dios le dio el dominio, ¿cierto? Recuerda ahí en el Génesis, y él iba a ser el representante de todos los hombres. Por eso dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si la muerte entró por uno, la vida, ¿cierto?, entró por Cristo, dice Romano. Estoy solamente parafraseando el texto, que usted puede leerlo, lo vamos a ver después. Entonces debemos comparar a ellos. Adán representaba a todos los hombres que existirían después de él. Es por ello que cuando cuando Adán se rebeló, ¿cierto?, su rebelión, hermanos, incluyó a todos los seres humanos. Por eso dice la Biblia que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron, ¿cierto?, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la naturaleza pecaminosa de Adán pasó, hermanos, a todos los hombres. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que viene desde la cabeza, desde Adán. Entonces, hermanos, Él es el representante. Y si Él se rebeló contra Dios, todos los seres humanos se rebelaron contra Dios. Cuando Adán le declaró la guerra a Dios, toda su descendencia, toda la descendencia heredó esa corrupción moral que Adán, ¿cierto?, adoptó el día que se rebeló con Dios. Y así, hermanos, como Adán era nuestro representante, Cristo, el segundo Adán, fue puesto por el Padre como el representante de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Cuando usted está en Cristo, Adán ya no es su representante. Cristo ahora le representa. Adán representa el pecado,
¿cierto? Cristo representa la vida. Y Cristo fue puesto también como el representante de los que ponen su fe en Él. Así como Adán trajo condenación a toda la raza humana, así también la obediencia, hermano, perfecta de Cristo en la cruz, trajo justificación a todos los que se amparan por la fe en Él. Adán trajo el pecado, Cristo trajo la justificación por ese pecado. Romanos capítulo 5, mire qué tremendo pasaje es este. Romanos 5, versículo 15. Bueno, el 12 dice, así como la muerte, ¿cierto? Que recité recién, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero el versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Cómo dice? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Se da cuenta, hermano? Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día como representante de todos los creyentes. Y todo eso lo hicimos con Él. Todo eso lo hicimos con Él porque nosotros estamos en Cristo. Y eso es lo que el bautismo cristiano simboliza. En Él, dice el verso 12 de Colosenses, o sea, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros no bautizamos a pequeños, no bautizamos infantes, ¿cierto? Por aspersión, no bautizamos menos por inmersión, ¿cierto? Porque creemos que el bautismo es para creyentes, creyentes que han sido identificados con Cristo y que sepultamos al creyente, o el bautismo simboliza la sepultura del creyente a su vida antigua y lo resucitamos, ¿cierto? Para andar en vida nueva, o simboliza el bautismo la resurrección para andar en vida nueva. Y eso es lo que representa una muerte con Cristo, porque en la muerte, ¿cierto? Morimos con Él, y una resurrección con Cristo. Miren lo que dice también Romanos capítulo 6. Romanos 6. Ya voy a lo que quiero apuntar, hermano. Yo sé que a lo mejor no están entendiendo tanto, pero voy a apuntar al tema principal de ese texto. Romanos 6, 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, nuestra acta de defunción de pecadores fue emitida en el momento que Cristo murió en nuestro lugar. Un acta de defunción de nosotros como pecadores, repito, fue emitida en el momento que Cristo murió en nuestro lugar. Y esa acta de defunción entró en vigencia cuando nosotros creímos por la fe. Pero fue emitida por Cristo en la cruz. Y eso es lo que está diciendo el texto. Gabriel Barahona, ¿cierto? El pecador, el que quería vivir como le diera la gana, murió en Cristo. Murió juntamente con Cristo. Jesús murió como mi representante.
Él murió en mi lugar. Y no solo murió en la cruz, sino que resucitó. Y resucitó como nuestro representante. Para darnos vida juntamente con Él. Su resurrección, hermano, asegura la nuestra. Porque si la resurrección de Cristo no se hubiera efectuado, dijo Pablo, entonces vana sería nuestra fe. Que Cristo haya resucitado asegura nuestra resurrección un día. Y su resurrección asegura también el disfrute, hermano, de una nueva vida espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Comienza una vida al lado de Dios, hermano, una vida nueva en Cristo, con Cristo. Ahora el nuevo Gabriel tiene una lucha con el pecado, pero ama a Dios y tiene una nueva vida espiritual. Ya no es esclavo del pecado, tiene una lucha con el pecado, pero ya no está esclavizado a ese pecado. Porque Cristo murió y resucitó como el representante. El versículo 5 del mismo capítulo dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿qué dice, hermanos? Juntamente con Él. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, esa es una evidencia de un cristiano verdadero. Si no, saca ese versículo de la Biblia. Fuimos crucificados juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que